programa producido por el Movimiento Cursillos de Cristiandad para reflexionar sobre nuestro peregrinar, caminando con Cristo hacia el Padre a impulsos del Espíritu Santo. Y ya con ustedes, los moderadores de Encuentro con Cristo y los Hermanos. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, AM 810, Radio Paz. Este es su programa Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Nos acompañan esta noche Adalberto González. Buenas noches, bienvenidos todos. Y nos acompaña también Luis Soto. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, muy buenas noches. Y estamos aquí en este programa porque nosotros queremos compartir con ustedes la fe, acompañarnos unos con otros y de alguna manera con estos programas nos ayuden a poder enfrentarnos a las circunstancias normales de la vida en las que requieren hasta cierto punto responder y defender la fe. Pero para defender la fe lo debemos de hacer de una manera serena, no así apasionada, como a veces pasa que cuando saltan las pasiones, y el tener pasiones no es nada malo, al contrario, Jesucristo, igual que nosotros, se hizo verdaderamente hombre y tenía pues pasiones, sentimientos, pero la única diferencia es que Jesucristo tenía todo eso ordenado. Pero entonces nosotros, a veces, cuando saltan las pasiones es que es desordenadamente, cuando uno cree tener la razón y se encuentra con otra persona que contradice totalmente y hasta cierto punto creemos que está en error. Y sin embargo, hay una manera de defender la fe, defender la iglesia, defender la palabra de Dios. Hay a veces que uno escucha algo y hoy en día es abrupto, ¿verdad? Que a veces de manera brusca y salvaje y violenta contra la iglesia y con los sacerdotes y medio mundo. Y hay a veces que eso provoca a uno. Pero hay una manera de defender la fe de una manera sencilla, de una manera humilde, cordial, amigable y respetuoso. Y nosotros le vamos a dar unos tips para trabajar con eso. Pero fíjense, siempre uno tiene que procurar que hay que tender puentes que permitan diálogo constructivo. Dice un monje del siglo VII que se llamaba Isaac de Nínive. Dijo, quien ha saboreado la verdad no pelea ni siquiera a favor de la verdad. Qué tremendo. Y eso hay que practicarlo mucho, de hecho. Pero es cuando tú conoces la verdad, te identificas cuando tú escuchas al otro y tratas de comprenderlo, no de imponer y sobreponer la verdad y defenderla ¿verdad? Con escapa y espada. No. De tener paz y escuchar al otro. ¿Por qué esta persona piensa o dice tal o cual cosa? Cuando uno experimenta la verdad, eso nos llena de paz. Y el tener paz, que es la ciencia de la paz, la paciencia, por quienes se equivocan, entonces podemos tener ese diálogo, ese puente con esas personas. A veces se torna tremendo, porque no es fácil uno tratar de mantener un puente, de dialogar y tratar de comprender, pero la otra persona y el otro lado lo que hace es insultar, etiquetar, ¿verdad? Que es la manera de poder ponerte una etiqueta y caerte encima. Y a veces en esos debates se dan inclusive hasta por internet. Vemos que por las redes sociales alguien escribe algo y detrás viene, olvídate que te vienen y te caen encima y tú solamente pusiste un post de algo razonable, de algo de tu fe, con la libertad que es de expresión. Pero eso provoca en familiares, y me ha pasado, un problema, porque hay a veces conocidos y familiares que le incomoda lo que tú has puesto, hasta cierto punto te insultan y se levantan a veces debates muy pasionales. Así que lo que queremos con este programa es poder comentarle, ¿verdad? Y sugerirle con 4 importantes tips para defender la fe católica.
Una cosa que lo tengo de regla muchísimos años, un sacerdote me enseñó eso y tiene toda la razón. Cuando nosotros estamos defendiendo la fe, no estamos defendiendo una idea o una opinión. No, lo que estamos defendiendo es lo revelado por Jesucristo y custodiado por la iglesia. A veces hemos visto en la prensa o los periodistas le dicen, ¿y qué opina la iglesia con respecto de algo? Pues miren, la iglesia no opina, la iglesia enseña lo revelado. ¿A que un sacerdote o un obispo puede dar opiniones? Claro que sí. Tiene derecho, porque es un ser humano, tiene derecho de opinar. Pero una cosa es una opinión de un obispo o de un sacerdote, y otra cosa es defender la fe de la Iglesia Católica, que no es una cosa de puro capricho, sino es porque es custodia la Iglesia Católica de la verdad revelada por Jesucristo. Valga la diferencia. Eso no lo dijo Chencho Bolondrón, lo dijo Jesucristo. Y ese es el asunto que hay a veces en temas cruciales, cuando se quiere defender la fe de la Iglesia Católica, custodia de la verdad, entonces la atacan de una manera virulenta. Y le vamos a dar 4 importantes sugerencias que podemos utilizar para poder defender la fe serenamente y comprendiendo más y escuchando más que entrar en ese apasionamiento. Y es natural, porque a la gente le encanta apasionarse. Aquí yo tengo un buen amigo mío, muy cercano mío, que le encanta el béisbol. Y que yo no me ponga a hablar en contra del equipo que le gusta. No lo digo relajando. Pero hay gente que se apasiona con los deportes. Se apasionan por temas políticos. Y se apasionan por cosas de defensa de la fe. Y ahora con tanta cosa de la ideología de género, que es lo que está caliente hoy en día, que se está de hecho celebrando, y ya lo habíamos anticipado, en agosto 14, perdónenme, está invitándolo, y de hecho la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ya se expresó referente a apoyar a aquellos que quieren participar. Entonces, pues claro, esos temas que pueden provocar y siempre levantan pasiones. Y uno tiene que, mire, saber cómo responder y defender la fe de la Iglesia Católica. Así que, Adalberto, si nos puedes ayudar con uno de esos importantes tips para defender la fe católica. Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Ok. Debemos intentar construir desde lo que es común y empezar a dialogar. ¿Por qué empecé con el final? Porque lo que quiero demostrarles a ustedes es que el primer tip para defender la fe católica es: no vale la pena pelearse. Cuando hay ira o discusiones ácidas, ustedes saben lo que es ácido, yo le llamo también neurálgica, instintivamente agresivas, exacto. Bloqueamos nuestra capacidad de escuchar o rechazamos todo lo que representa el otro. Me cierro, no voy a escuchar. Pero en ese momento de contraposición, lo que se nos pide, y esto es un artículo de Yago de la Sierva, el coordinador del Departamento de Comunicación Internacional de la Jornada Mundial de Juventud, escrito en el 2016. Él dice que por eso en momentos de contraposición, lo que debemos hacer es bajar el nivel de conflicto. Número 2, llegar a un punto común y saber en qué valores estamos de acuerdo. Aquí hay 3 estrategias dentro que no vale la pena pelearse. Repito. Número 1, lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de conflicto. Llegar a un punto común, sencillo también, y saber qué valores estamos de acuerdo. Explicó Yago de la Sierva. Por eso es que entonces termino en este punto diciendo, debemos intentar, y la palabra aquí clave es intentar, construir desde lo que es común entre ellos y yo, y empezar a dialogar. Y desde allí, reduciendo la tensión.
Fíjense, queridos hermanos, que estas son destrezas que son fáciles, que esta noche ustedes pueden empezar a utilizar dentro de su familia si hubiera un momento de tensión. Intentar a construir de lo que es común y empezar a dialogar. Aquí arrancamos con los tips. Pues mira, en ese ejemplo, yo recuerdo haber leído un libro que dice Defender la fe sin alzar la voz. Y quien se lo inventó, ¿verdad? Esta es una estrategia. Ellos recordaban eso. Hay a veces que la persona que entra ¿verdad? en una discusión de un tema, especialmente con estos de los hechos morales, vamos a poner unos ejemplos concretos. Hay personas que favorecen la conducta homosexual y la favorecen y son partidarios de los LGBTQ, las organizaciones que defienden esa ideología o ese estilo de vida. Y fíjense que muchas veces cuando entra ese choque contra la verdad revelada por Jesucristo sobre la sexualidad humana, ¿verdad? Porque Jesucristo dio respuesta a todas las circunstancias del ser humano, porque eso hay que saberlo. Jesucristo contestó todo lo que el ser humano y el hombre es, a qué está destinado y para cuál estamos hechos, para ser feliz, verdaderamente feliz en la comunión con Dios. Pero fíjense que el ser humano a veces caprichosamente, ¿verdad? Sabemos que la ideología de género, por un ejemplo, la identidad de género, ahora cualquiera dice, independientemente de su genitalia, dice lo contrario conforme a su naturaleza. Y entonces eso hay que creerlo. Sin embargo, con Benito XVI, que lo dijimos la vez pasada, es el enfrentamiento de la criatura con el creador. Yo me mando, yo digo como yo debo de ser, ¿eh? Entonces, cuando entra en ese conflicto, fíjense que esa persona, dicen, es que discriminan contra mí, es que me odian, es que me utilizan a mí como raro y me quieren despreciar. Fíjense que utiliza unas cosas que son ¿verdad? Cosas que los mismos cristianos también favorecemos eso, que estamos en contra del odio, estamos en contra de la discriminación, estamos en contra del desprecio y de valorar a alguien. Eso es lo que decía Adalberto, lo que es punto común. Exacto. Oye, los dos estamos de acuerdo, nadie te debe despreciar, nadie te tiene que odiar, nadie te tiene que considerar menos que el otro. No, eso es un punto común. Bueno, lo que pasa es que eso hay que tratarlo y tratar de entender detrás de toda esa campaña y tal vez lo proyecta de una manera muy agresiva o violenta o como fuera. Sin embargo, eso es común. Eso es un principio cristiano. Amar a todos, no rechaces, no odies. Ama a aquel, acógelo con ternura, con amor, ¿verdad? Ese es el punto. Que desde ahí construyamos. Bueno, pero hay que hacerlo con amor. Cuando la persona le baja la tensión, por eso dice ahí, bájale el nivel de conflicto. Después él dice, oye, yo estoy de acuerdo, Adalberto. Nadie puede hacer eso contigo. Nadie puede, ¿verdad? Y ese diálogo, entonces, mira, se calma y puede comprender que yo no vine aquí a decirte que tú eres tal o cual cosa. Sino es poder mostrarle la belleza de lo que Dios quiere hacer contigo, que te ama. El segundo punto. El segundo punto dice que ante la intolerancia imitemos a Cristo, y definitivamente que si somos cristianos y somos discípulos de Cristo, tenemos que actuar como actuaría Cristo. Cuando nos topamos con alguien que odia a la iglesia y que no la tolera, en primer lugar, la actitud de nosotros como cristianos debe ser la de Jesús, querer a las personas. Yo siempre recuerdo que el Monseñor Jaime Capó nos enseñaba siempre a nosotros que teníamos que amar lo que Cristo ama, que es el hombre. Claro. ¿A qué es lo más que Cristo ama? Al hombre. Por eso fue que dio la vida por nosotros. Y tomando como ejemplo esta imitación de Cristo, yo creo que uno de los santos más grandes que tiene la Iglesia Católica, que imitó verdaderamente a Cristo, tanto que fue marcado con los mismos estigmas del Señor, que fue San Francisco de Asís, nos decía una frase que decía, donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia.
Amén. Y también nos decía que tus actos pueden ser el único sermón que algunos escuchen en el día de hoy. Amén. O sea, que Él nos pedía que imitáramos lo que hablamos, que primero actuemos y después hablemos. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Cristo quiere que intentemos atender a las personas, entender a las personas, ¿verdad? Saber por qué actúan como actúan, porque muchas veces hay heridas profundas en estas personas que atacan a nuestra iglesia. Y nosotros debemos ser entes de sanar heridas, de curar, no de maltratar, no de mancillar, porque por más virulencia que haya en el corazón de un hombre, nosotros tenemos que tratar de poner en ese corazón la cura de la herida, que es el amor, sembrar el amor en los corazones. Muchas veces podemos tener la razón, pero la razón no grita, la razón convence, dicen por ahí, ¿verdad? Y había una estación de radio que decía, a lo que se ama no se le grita. Así es que si nosotros amamos al prójimo, no podemos gritar, no podemos levantar la voz, tenemos que ser entes de paz. Mi esposa siempre dice que nosotros tenemos que ser entes de paz, que tenemos que llevarle paz a las personas. Nosotros tenemos los cursillistas una palabra bien importante en nuestro vocabulario, que es la de capacítame. Y cuando nosotros nos encontramos con estas situaciones bien difíciles, cuando las personas vienen a atacar, nosotros siempre, por lo menos yo, lo primero que hago es que me pongo en la presencia del Señor y le digo, Señor, capacítame. Capacítame para yo entender a esta persona, capacítame para no perder la paz con esta persona, capacítame para poderle dar paz a esta persona. Así es que ante las experiencias negativas de los demás, tenemos que nosotros ser los positivos, curar heridas, ir despacio en la conversación y respetar también. Si yo quiero respeto, yo tengo que respetar las posturas del otro. Yo recuerdo que yo tenía un jefe cuando yo trabajaba, que ya tengo varios años que tengo la bendición de no tener que trabajar. Y él decía siempre que todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Y él lo decía cuando había una discusión y él sabía que él tenía la razón y yo, bueno, tú tienes derecho a estar equivocado. Y tenemos que entender que nosotros no siempre tenemos la razón. Y aún teniendo la razón, muchas veces para llegar a un punto en común, tenemos que mantenernos sin tener que imponer nuestra razón. Así que Dios encontrará cuál es el momento para tocarle el corazón a la persona y en el momento adecuado. Y mientras tanto, nosotros tenemos que estar disponibles para hacer esa voluntad del Señor. Y termino esta parte con otra cita de San Francisco que para mí ha sido de mucha ayuda en el caminar. Y dice, no sirve de nada andar por todos lados predicando, a menos que nuestro caminar sea nuestra prédica. O sea, que el ejemplo es lo que va a arrastrar a la gente, no solamente las palabras. Así. A veces las palabras convencen, pero los ejemplos... Las acciones arrastran. Si quieren comentar o que tenemos un espacio para que nos llamen al 787-300-4982. 787-300-4982. Es interesante porque hay a veces que tú estabas hablando de racionamiento y hay a veces que muchas personas están enfuscadas tratando de razonar con la otra persona. Mira, hay a veces que esas discusiones, que ellos tienen unos argumentos, ¿verdad? Que no tienen razón, ¿verdad? Son irracionales. Pero fíjense que más que nada uno no está muy pendiente del racionamiento que está usando, sino tal vez tratar de comprender qué heridas han tenido, qué experiencia esa persona ha tenido para llegar a decir lo que está diciendo. Porque su fundamento no es racional, pero hay algo que él responde porque ha tenido una mala experiencia en la iglesia, ha tenido una mala experiencia con un sacerdote, ha tenido una mala experiencia con un familiar, y es por esa razón que hay a veces que esa persona responde de tal manera. Y por eso nosotros tenemos que tener mucha caridad y entender que todos y cada uno de nosotros, Dios es el primero que quiere decirle al oído que le ama.
¿Y a quién se lo encarga? A nosotros. En Cursillo aprendimos a decirle eso. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Es Oscar. Saludos, Oscar. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Saludos. Buenas noches. Excelente programa, los felicito por el programa. Muchas gracias. Mira, la aportación que yo tengo es que hay dos cosas que yo siempre hago que verdaderamente me funcionan. La primera es la definición. Las definiciones de las cosas que queremos, de las que queremos discutir y hablar. Y la segunda es la formación, porque si yo no me formo, yo no puedo darle luz a esos que están, ¿verdad?, partiendo de la premisa de que yo estoy basándome en la palabra, y etcétera. Claro. Pues cuando yo tengo una buena formación, puedo aportar a esa persona. Así es. Así es. Pero nada, esta es mi aportación. Pues muchísimas gracias. Y tienes, y Muchas providencialmente, gracias, muy acertado. de ese mismo tema que vamos a seguir, el tercer punto. Proclamar la verdad de Cristo transmitiendo lo que somos. Ese punto tiene que ver con eso, porque uno, para transmitir la verdad de Cristo, mira lo que dice aquí, la verdad de Jesús que proclama la iglesia, la iglesia tiene la custodia de lo revelado por Jesucristo, que ya se lo dije al principio, es la verdad sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre la familia, el futuro y sobre lo que es bueno, lo que hace feliz a todos los hombres. Eso es lo que ha venido a revelar Jesucristo. Vino a dar a conocer lo que verdaderamente el hombre es. ¿Alguien está en el teléfono? Buenas noches. ¿No? Ok, que escuchaba. Así que lo importante de esto es proclamar lo que Jesús enseña. Por eso que la iglesia enseña, no da opinión. Las ideologías son ideas. La verdad de Jesucristo es la verdad con letra mayúscula, es Él mismo. Y Él mismo ha revelado a Dios mismo a través de su ser. Jesucristo lo dijo todo. Todo lo que es el hombre. San Juan Pablo II, ese era su legado. Él decía, ha develado quién verdaderamente somos nosotros. ¿Para qué estamos llamados? Contestó todas las preguntas de toda la historia de la humanidad. Y esa verdad, a cada uno de nosotros como bautizados, nos toca defenderlo. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando solamente de la jerarquía. Hay un magisterio de la iglesia, por supuesto que sí. Pero el depósito de la fe que se sostiene en la Sagrada Tradición, en las Sagradas Escrituras y en el magisterio de la iglesia, la defendemos todos los que somos iglesia y el pueblo de Dios. Y lo más importante para que la iglesia comunique bien es transmitir lo que somos los católicos. Si la gente verdaderamente nota que queremos a esa persona, más allá de los asuntos de opinables, de ideas y cosas y de moda. No, eso son cosas temporeras. Vamos a lo real y sustantivo. Yo te amo. Y ese contacto con la persona y que la persona perciba que yo lo amo, que yo no estoy de acuerdo con esas ideas, pues separamos lo que es la idea de lo que es la persona. Esa persona entonces empieza a escuchar. Oye, este tipo como que es otro. Hay un experto en ese libro de que eso se hizo desde Europa, ¿verdad? Y vino acá a América sobre defender la fe sin alzar la voz. Es tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces a los cristianos y a los católicos los encasillan. Ya sabe que el mismo repertorio de los cristianos que van a decir tal cosa, ¿verdad? Va a estar en contra de los homosexuales, que sé qué. Pues mira, Papa Francisco empezando su papado, ¿verdad? Su pontificado. Que le preguntaron, mire, así, que hablando de los homosexuales. Y él dijo, si hay alguien que verdaderamente ande buscando de Dios, ¿viste? No está diciendo que la persona está por ahí haciendo lo que le da la gana, que tenga atracción del mismo sexo y busca verdaderamente de Dios. Y eso yo para juzgarlo, porque quien juzga es Dios. Pero lo que quería descentralizar es que hay personas que andan en lucha,
Hay gente que anda en lucha y eso es un tema, el LGBTQ, porque eso está en todos los medios. Pero ¿cuánta gente lucha con alcoholismo, pornografía, problemas de La adicciones, ¿verdad? Eso es gente de lucha. Y si esa gente verdaderamente andan luchando y buscando de Dios, tú vas a señalar a la persona, mira para allá, ese borrachón, mira este. No, si ese tipo está en lucha, está tratando. Pues eso mismo pasa en esas otras cosas, de otras maneras. Lo que pasa es que hoy en día la excusa es decir que eso no es malo, que eso es bueno. Ese es el problema, es un engaño. Y eso es lo que quiere Jesús. Eso es la verdad de Jesucristo revelada. Claro, lo que pasa es que esa verdad incomoda. Incomoda y más cuando es de moda. Que hay ¿sabes? Es una campaña de medios. Pero ¿saben qué? Benedicto XVI escribió una encíclica hermosa que decía la verdad con amor y con amor decir la verdad. Eso es lo que estamos llamados nosotros. El último punto. Mejorar las capacidades y ser ejemplo. Esto es una piedrita de oro. Si estamos solos o en minoría, debemos mejorar nuestras capacidades de exponer, que coincide con lo que acaba de decir Oscar, de exponer las cosas de manera razonable y serena. Repito, de manera razonable y serena. Buscando historias que transmiten más que las lecciones teóricas y enseñando con nuestro ejemplo, que es lo que está diciendo Luis y también mencionó Juan Carlos. Miren, hermano, si nos ven felices, preocupados por los demás, atendiendo a los pobres, atendiendo a necesitados o atendiendo a alguien en mi familia, quiero añadir la familia, entonces somos más creíbles. Por eso mismo, porque ha pasado muchos ejemplos de muchos hermanos que van a retiro y después surgen situaciones que no tienen esta formación o no pueden todavía de una manera razonable y serena, y ahí viene el señalamiento, ahí viene el dedo. Ah, pero tú no fuiste a retiro, tú no fuiste, bajaste de allá y mira cómo te estás comportando. Ahora bien, fíjense, quiero traer también un punto interesante que encontré, que el Papa Francisco reduce sus homilías, y esto es una técnica espectacular, a 3 ideas o 3 puntos, por lo cual él le llama pensar en triángulo, porque es una forma eficaz de comunicar. De igual forma, en un diálogo oral, un encuentro breve o una charla informal en la que vas a tener poco tiempo, es bueno tener 3 ideas claras, 3, incluso memorizadas, y poder decirlas. Si las cosas se te ponen feas, que no te dejan hablar, hay ataques que salen del tema, un brillante interlocutor ha secuestrado la charla. Siempre puedes decir, mira, perdóname, puedo simplemente decirle estas 3 cosas. De estas 3 cosas, la primera ha de recoger el valor positivo del interlocutor, lo que estamos hablando esta noche, el valor que tiene esa persona. Y las otras 2 del triángulo es reformular la situación. Vamos a reformular la situación con amor, con estos valores, para que la persona vea que dice, contra, me dijo 3 cosas. Y a la misma vez, recordar que vamos a echar luz, no vamos a echar leña al fuego, vamos a iluminar, no a acalorar. ¿Qué les parece esto del triángulo? Perfecto. Miren, donde más se dan las discusiones más acaloradas es cuando no es en persona, a través de los medios sociales. Internet, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, lo que sea. Vemos que cualquiera que tiene una idea que sea contraria a lo que los demás están pensando, lo atacan. ¿Cómo es que se dice ahora? Lo etiquetan y hay pasiones, hay insultos, y especialmente como la persona está frente a uno, pues mira, uno despotrica y uno dice, miren, mis hermanos, la parte más fácil de todo esto, y es la que yo he tratado de vivir hasta el día de hoy, es que yo no peleo, porque para pelear se necesitan 2.
Y cuando una persona me ataca, pues yo no devuelvo el ataque. Yo no devuelvo el ataque, porque como decía el primer punto, no vale la pena pelear, y menos con una persona que no la tengo al frente. Porque cuando yo te tengo al frente, yo te puedo mirar a los ojos, puedo entender, puedo tomar la temperatura de lo que tú me estás diciendo, yo puedo ver los cambios en la voz. Pero cuando la gente empieza a escribirme en palabras grandes, en letras mayúsculas y todas las cosas, mira, yo digo, hasta aquí llegó la conversación, mi hermano, te quiero y te aprecio, pero no voy a seguir con esto. Lo otro es que también a veces escuchamos afirmaciones que son extrañas, que sabemos que no tienen la realidad porque no se basan en nada congruente. Oye, por más que a mí me discutan que una persona es de esta forma o de esta forma, Dios nos creó. Yo no puedo negar la existencia de Dios en mi ser porque yo fui creado por Dios. Yo no nací de un palo de pana o de un palo de aguacate. Entonces ahora queremos decir que Dios se equivocó con nosotros. Pues no, hay una cosa que se llama ciencia, hay otra cosa que se llama biología, que es lo que verdaderamente va a definir lo que es el hombre a nivel biológico y a nivel sexual o lo que sea. Pues yo no entro en esas discusiones porque la gente muchas veces, yo recuerdo que había uno que estaba corriendo para gobernador, pero no decir el nombre, que decía, tú no sabes lo que tú estás hablando. Y con eso mataba a la persona. Usted no sabe de lo que usted está hablando, porque usted está hablando de una cosa que va en contra de la ciencia, va en contra de la razón. Y yo no puedo razonar con lo sin razón. Claro. Así que no peleamos. Y así es que Dios actúa entre el género humano. Cuánta barbaridad y cuántos disparates le habremos dicho nosotros a Dios hasta en nuestras oraciones. Pero el Señor nos comprende, nos ama y lo que quiere es que nosotros también comprendamos y amemos a aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Excelente. ¿Tenemos una oración? Sí, tenemos una oración. Y esta oración va dirigida a reforzar lo que hemos hablado esta noche. Y dice así: Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades. No dejes que mi ánimo decaiga. Tú eres mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo protector ante la adversidad. Que nunca quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Mi corazón quiere sentir en todo momento que se llena de tu confianza y con toda la fuerza quiere salir dispuesto a servir y a comprometerse con el logro de todos mis sueños. Ayúdame a dar lo mejor de mí, a entregarme plenamente a la bondad y pureza de tu amor, a centrarme en tu palabra que abriga, que sostiene, que impulsa y alienta a superar todo obstáculo y dificultad que se presente. Ayúdame a explorar la profundidad de mi ser, a escudriñarme bien a fondo y a encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí para conseguir el éxito y la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar. En tu nombre y con tu ayuda, sé que puedo vencer porque nadie que ha confiado en ti, en tu compasión y en tu misericordia, ha salido defraudado. Amén, amén, amén. Excelente. Pues tenemos que hacer los anuncios pertinentes. Tenemos cursillo de mujeres de agosto 5 al 8. Eso es ya próxima semana. Entiendo de que está muy lleno. Está lleno. Y eso nos da mucha alegría. Así que los anunciamos anyway, pues porque también es una invitación a que oren por ese cursillo de esas mujeres. Y la razón por la cual se llenan, ¿verdad? Que uno dice, bueno, está lleno, es por cumplir con el protocolo que queremos asegurar que hay un cupo máximo para garantizar la seguridad y el distanciamiento y todo el protocolo que se merece toda persona que quiera participar en cursillo. Y tenemos espacios disponibles para el de hombres, que es del 12 al 15 de agosto, justo la semana después, y que les invitamos a tener una experiencia maravillosa en un cursillo que cambie dramáticamente su vida para bien. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado y vivido. Y hemos querido continuar
esa labor de compartir ese amor de gratis que Dios nos ha hecho a nosotros. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Buenas Dios me noches. los Buenas bendiga. noches, Buenas noches. hermanos.